Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Vamos a estudiar dinámica. Para estudiar dinámica tenemos que analizar un poquito más algunas de las magnitudes que ya veíamos en cinemática. En cinemática ya para decir si un cuerpo está en reposo o está en movimiento, acelerado, uniforme, teníamos que establecer primeramente el sistema de referencia. Seguimos utilizando el sistema de referencia, por supuesto, pero le ponemos una condición, decimos que sea inercial. Que sea inercial significa que la aceleración es igual a cero. O sea, es un sistema no acelerado, es un sistema en equilibrio, ¿verdad? Podemos decir, bueno, es no acelerado. Podemos decir que está en equilibrio. Y eso nosotros podemos concluir en ese caso que la velocidad o es cero o es una velocidad constante. O sea que el sistema de referencia se puede mover, ¿sí? Y si se mueve con velocidad constante. Al tener velocidad constante le limitamos a que el movimiento sea rectilíneo y uniforme. Tenemos un movimiento rectilíneo. Si la velocidad es igual a cero, estamos diciendo que el sistema de referencia está en reposo. En casi todos los análisis que vamos a hacer, nuestro sistema de referencia va a estar en reposo. Pero podemos pensar que estamos dentro de un tren y se lanza una persona que está sentada en el tren, lanza un manojo de llave, lanza una latita de gaseosa, ¿sí? Entonces en ese caso nuestro sistema de referencia es el tren. Lo que tenemos, para que sea un sistema de referencia, ese tren se tiene que mover con velocidad constante, ¿sí? Porque si es un sistema acelerado ya no entra en el estudio que nosotros vamos a hacer. La primera ley de Newton, o ley de inercia también se le llama, justamente porque es de inercia, tiene algo en común con el sistema inercial de referencia. En la primera ley de Newton analizamos las partículas que están en el reposo. O sea, las partículas que no poseen aceleración analizamos en la primera ley de Newton. Entonces, las partículas que tienen aceleración nula significa que todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula se cancelan entre sí y nos dan que la fuerza resultante es igual a cero. La fuerza resultante es la causa. La aceleración es la consecuencia. ¿Sí? Si tenemos esta combinación, entonces vamos a tener que la velocidad o es nula o la velocidad es constante. ¿Sí? O sea que acá en la primera parte tenemos que el sistema de referencia está en reposo o se mueve con velocidad constante. Y en la primera ley tenemos que la partícula es la que está en reposo o se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Bueno, vamos a la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton decimos que la fuerza resultante, y la fuerza resultante no es más que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, es igual, es igual al producto masa por aceleración. Así solemos expresar. Pero la segunda ley nos dice
que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante y que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Juntando estas condiciones tenemos que la aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa. Esto es lo que dice el enunciado de la segunda ley, que casi siempre expresamos de la manera fuerza resultante es igual al producto masa por aceleración. Vamos a analizar un poquito más esta ecuación. Cuando hablamos de fuerza resultante, sabemos que tenemos la fuerza resultante en el eje X, la flechita ahí no va, y la fuerza resultante en el eje Y. Si esto reemplazamos por masa y por aceleración, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que aquí va a ser masa por aceleración X más masa por aceleración Y. Esta es la manera formal como uno trabaja. Entonces, cuando planteamos los ejercicios, lo que vamos a hacer es vamos a descomponer la fuerza resultante. Entonces, vamos a decir, bueno, tengo la fuerza resultante en X, tengo la fuerza resultante en Y. La fuerza resultante en X es masa por aceleración X. La fuerza resultante en Y va a ser masa por aceleración Y. Y ese análisis que tenemos, podemos aplicar a los movimientos, a los ejemplos, y en vez de escribir de esta manera, casi siempre vamos a encontrar que lo escribimos así. Por ejemplo, decimos, bueno, la fuerza resultante en X generalmente corresponde a la dirección de movimiento. Y la fuerza resultante en Y corresponde a la dirección perpendicular al movimiento. Acá vamos a poner que esto sea paralelo. Paralela al movimiento. Entonces, el eje X va a ser paralelo al movimiento y el eje Y va a ser perpendicular al movimiento. Como no hay movimiento, ya vimos aquí arriba que cuando tengo velocidad igual a 0 en una partícula, tengo que esta partícula no se mueve. O sea, no está en movimiento. Entonces, cuando no se mueve, cuando está en reposo, tenemos que la velocidad es 0, por supuesto, la aceleración también va a ser 0. Entonces, acá decimos perpendicular al movimiento. Me está dando a entender que aquí no hay movimiento. Entonces, si no hay movimiento, estas ecuaciones volvemos a escribir. Decimos, bueno, la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. La fuerza resultante en X va a ser masa por aceleración paralela al movimiento. Y la fuerza resultante en Y va a ser masa por 0.
lo que me da que la fuerza resultante en I es igual a 0. Es decir, la sumatoria de todas las fuerzas en I es 0. Y aquí la sumatoria de todas las fuerzas en X es masa por aceleración paralela al movimiento. Hay veces que vamos a decir, bueno, ¿por qué X tiene que ser paralela? ¿Por qué Y tiene que ser perpendicular? Entonces, para hacerlo más general, vamos a poner sumatoria de las fuerzas paralela al movimiento y sumatoria de las fuerzas perpendicular al movimiento. Entonces, con esto tenemos que plantear los ejercicios. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer las demostraciones. Ahora vamos a ver un poquito la tercera ley de Newton, ¿sí? Y para la tercera ley de Newton vamos a hacerlo así bien sencillo. ¿Qué nos decía la teoría? La teoría nos decía que a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción. Entonces podemos imaginarnos un flaquito y un gordito. ¿Y qué va a pasar con el flaquito y el gordito? El flaco, que va a ser A, va a ejercer una fuerza sobre B. A va a ejercer una fuerza sobre B. B va a reaccionar y va a ejercer una fuerza. Va a ejercer una fuerza sobre A. ¿Sí? Va a ejercer una fuerza sobre A. Esta, a ver, B, A es el verde, B va a ser el que está sobre naranja. Entonces, ellos son un sistema aislado. Yo no estoy considerando el peso, no estoy considerando el apoyo, nada, nada. Solamente estoy considerando la fuerza que A hace sobre B, la fuerza que A hace sobre B y la fuerza que B hace sobre A. Si yo sumo, o sea, fíjense cómo están también las fuerzas graficadas. Están en la misma dirección, supuestamente son paralelas y tienen sentidos contrarios. Entonces, estos son vectores opuestos, que me da que la fuerza A sobre B es igual, pero de sentido contrario a la fuerza que hace B sobre A. Al sumar estas fuerzas, si paso al primer miembro, la fuerza que hace B sobre A, voy a tener cero. Vamos a ver algunas aplicaciones. De acuerdo a lo que les mostré, tenemos, por ejemplo, vamos a poner con verde. Aquí tenemos un apoyo, entonces la fuerza que hace este apoyo sobre este bloque es vertical para arriba. Entonces esa va a ser la normal que recibe A. Vamos a tener el peso que se concentra en el centro de la partícula. Ahí, entonces vamos a tener el peso de A. Después también que tenemos la tensión. La dirección de la fuerza-tensión siempre es igual a la de la cuerda. La cuerda transmite fuerza. Y va a tener, siempre apunta para el centro de la cuerda. Entonces ahí tenemos a la tensión. ¿Qué más? Estamos suponiendo que el movimiento va a ser para la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento va a ir para la izquierda. Para el cuerpo B tenemos la tensión. Está en la dirección de la cuerda y siempre debe apuntar para el medio de la cuerda. Y el peso.
Como son partículas, todas las fuerzas se suponen que actúan en el centro, ¿sí?, de la partícula. Este va a ser el peso V. Bueno, entonces hacemos el análisis tanto para A como para B. Para A tenemos la fuerza resultante paralela al movimiento va a ser masa por aceleración paralela. Y la fuerza resultante perpendicular al movimiento va a ser 0. El mismo planteamiento hacemos para B. Entonces decimos fuerza resultante paralela va a ser masa por aceleración paralela. Y aquí fuerza resultante perpendicular va a ser igual a masa por... es igual a 0 nomás ya, por 0 iba a poner, ¿verdad? Bueno, la fuerza resultante paralela, vamos a considerar, lo ideal es identificar cuál es la fuerza mayor, porque en el sentido de la fuerza mayor va a estar la fuerza resultante. Entonces, lo que podemos, así tipo para hacer como una técnica, decir, bueno, fuerzas a favor menos fuerza en contra. Pero siempre es con respecto al movimiento. ¿Sí? Y si es igual a 0, da igual. Hay que definir nomás para este caso. Si vamos a tomar como positivo lo que apunta para arriba y negativo lo que va para abajo, o al revés. Acá no va a variar porque es igual a 0, pero aquí, utilizando esto, tienen que atender que si les sale aceleración negativa, quiere decir que la fuerza que tomamos como en contra es mayor, ¿sí? Y tiene que ser esta fuerza, ¿sí? Bueno, entonces, ahora decimos, acá por ejemplo tenemos que el movimiento es horizontal. Y tomamos para la derecha positivo, para la izquierda van a estar en contra. Y sobre la partícula B que se mueve vertical, para arriba voy a tomar negativo y para abajo voy a tomar positivo. ¿Por qué? Porque elijo positivo a favor del movimiento. ¿Sí? A favor del movimiento tomo como positivo. ¿Está? Bueno, entonces vamos a analizar al cuerpo A ahora, a este cuerpo. La fuerza a favor primero. La fuerza a favor de A, este. Entonces va a ser T menos la fuerza en contra. Y la fuerza en contra es fuerza de rozamiento. Entonces ahí tenemos menos la fuerza de rozamiento, A. Y eso ya no tengo más, solamente tengo una fuerza a favor y otra en contra. Eso es igual a masa por la aceleración. Sobre la masa A estábamos trabajando. Ahora vamos a ver las perpendiculares. Tenemos dos fuerzas. La fuerza que va para arriba, que es la verde, y la fuerza que va para abajo, que es la azul. Entonces tenemos normal A menos peso A es igual a 0. Y acá ya me queda que la normal A es igual al peso A. Ok. Y aquí dejamos así todavía esta ecuación. Ahora vamos a la masa B. La masa B, fíjense que para la masa B tengo solamente fuerzas en la dirección. Estas dos líneas negras que dibujé es la dirección del movimiento de cada partícula, que cada partícula se mueve en dirección diferente. La perpendicular va a estar aquí. Esta es la perpendicular y aquí la perpendicular va a estar así. Acá, por ejemplo, no hay perpendicular, ¿verdad? No hay, se vuelve más corta, pero acá sí. Y tomé que lo que va para arriba positivo y lo que va para abajo tomé negativo.
después, entonces ahora aquí, la fuerza paralela al movimiento de V. La fuerza paralela son tensión y peso. El peso va en sentido positivo. Y fíjense que cuando pongo en las ecuaciones ya no le pongo más la flecha porque estoy trabajando solamente con los módulos. Tensión es igual a masa V por A. Y esta sí que no tengo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sumar las ecuaciones igual al producto masa por aceleración. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a correr un poquito esto que ya preparé acá. Entonces, sumamos las ecuaciones igual al producto M por A. Y copio eso. Tensión menos fuerza de rozamiento A es igual a masa A por A. Peso B menos tensión es igual a masa B por A. La tensión se va porque es una misma cuerda y me queda peso de B menos fuerza de rozamiento A. Podemos hacer factor común y dentro del paréntesis entonces me queda MA más MB. O pueden escribirlo así también. Decimos, bueno, MA por A más MB se suman miembro con miembro, ¿verdad? Hago el factor común, MA más MB. Y aquí va a ser MB por G, menos la fuerza de rozamiento es mu por normal. En este caso va a ser una mu dinámica, la que me tuvo que haber dado de dato. Y la normal ya sabíamos que era igual al peso de A. No siempre la normal es igual al peso. La normal depende del diagrama del cuerpo libre, de las fuerzas perpendiculares al movimiento. La normal casi siempre queda perpendicular al movimiento. Hay casos donde no, ¿verdad? Pero casi siempre. Entonces, puedo decir, bueno, la aceleración es igual a mv por g menos mu por la normal A, que era el peso A, sobre MA más MB. Entonces, de esta manera pude hallar la aceleración. Ahora puedo hallar la tensión también, porque puedo reemplazar esta aceleración acá y despejo T, si me pide tensión, por ejemplo. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video.